Perdón, a ustedes, muchas gracias. Feliz día. 7, 9 minutos. Y es que, Héctor, esta sin duda se empieza a generar una nueva controversia del presidente Gustavo Petro, en este caso con la Corte Suprema de Justicia. Le hacía referencia a la ministra de los mensajes del presidente Petro el pasado viernes, retuiteando, reposteando algunos mensajes de diferentes personalidades. Sé que un retweet no significa aprobación, pero sí es llamativo. Y el presidente Petro, Héctor, el viernes pasado, luego de la posición del magistrado José Joaquín Urbano ante el magistrado Chaverra y no en la Casa de Nariño, retuiteó un mensaje de la colega Cecilia Orozco en su cuenta de X que decía lo siguiente: el alborozo de la Corte Suprema con el desaire hecho a quien guste o no es presidente y jefe de todo el Estado, en un acto con la presencia de la Corte Constitucional, de la Fiscalía, de la Procuraduría y de la Contraloría, parece un golpe. ¿Jueces o políticos? Y el presidente retuitea ese mensaje, lo cual evidencia que no le gustó el hecho de que la Corte hubiese tomado esa determinación. O mejor el magistrado Urbano, que fue el que lo pidió. Claro, acusó el golpe, Héctor. Acusó el golpe, además con el trino que usted señala, en el que incluyó una fotografía en la que el expresidente Duque estaba posesionando a un grupo grande de magistrados. Yo creo que ahí estaba el magistrado Chaverra. Yo creo que ahí estaba Gerson Chaverra en ese grupo de la oposición. Tal vez sí estaban posesionándose durante el periodo del presidente Duque, y eran como 6 o 7 que lo hacían al tiempo, y la imagen incluso sí era impactante, porque claro, era 6 o 7 magistrados de las más altas cortes, pues levantando la mano para jurar frente al presidente Duque. Pero eso lo que indica es, como usted lo señala, Ricardo, que el presidente acusó el golpe. Efectivamente le molestó que la Corte Suprema, que el magistrado Urbano hubiese ejercido el que hoy es un derecho que tienen los magistrados de escoger ante quién se posesionan, si lo hacen ante la corporación frente a la cual van a trabajar, que es lo que hizo el magistrado Urbano, o si lo hacen ante el presidente de la República. Antes la ley ordenaba que lo hicieran ante el presidente de la República. Pero claro, además el hecho de ayer, que es el que nos convoca en la noticia hoy, sí es definitivamente una manifestación de la Corte Suprema de querer marcar distancia, y está bien. A mi modo de ver, la independencia judicial es un bien que hay que proteger profundamente. La versión de la ministra no coincide necesariamente con la carta, porque la ministra efectivamente se pega de lo mismo que el presidente, que es que él quiere condecorar a quienes investigaron y juzgaron la parapolítica. Pero eso no era lo que decía la carta, ¿no? La carta lo que estaba era la Corte una actual. Condecoración a la Corte como institución, claro, y actual, no era a los anteriores, porque entre otras cosas, a los anteriores habría que hacerlo con nombre propio, fulanito, perencejo, tal. Eso no pasaba. Ayer vi en Noticias Caracol un dato que me pareció interesante, que es que el canciller, porque además la carta viene de la Cancillería, también quería como rendirle una especie de homenaje al doctor Chaverra, que es del departamento del Chocó. En Quibdó el 14 de diciembre, Héctor, 14 de diciembre. Y que querían hacer el evento en Quibdó, exacto. Entonces ese me pareció un dato especial, porque entre otras cosas, pues más allá de la muestra de independencia, que a mí me parece interesante y que la aplaudo, me parece también que el magistrado Chaverra y el canciller Murillo, pues son dos personas que hoy ocupan unas altas dignidades en el Estado colombiano, y que son provenientes de un departamento que siempre se ha caracterizado por estar marginado de la vida política y de la prosperidad económica. Me empieza a surgir una duda, Héctor. Me empieza a surgir la duda de si el homenaje del que estamos hablando, si era o no era avalado, o si conocía o no conocía el homenaje del presidente Gustavo Petro, porque evidentemente la carta que revelamos ayer aquí en Meridiano Blue proviene de la Cancillería. Habla del gobierno del presidente Petro, por supuesto, pero si el homenaje iba a ser el 14 de diciembre en Quibdó, si la carta viene de la Cancillería, me empieza a surgir la duda sobre si el presidente de la República estaba o no de acuerdo, o si él quería o no personalmente impulsar eso. Pero lo que está claro, Ricardo, es que el presidente... Que las versiones indicaban que era el canciller. Sí, claro, es que obviamente ahí empiezan una serie de cruces. Son paisanos, y eso podría haber, pues, generado... Claro, lo que pasa es que la carta dice que es a nombre del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y a la Corte Suprema, no al magistrado Gerson Chaverra puntualmente. Y usted entendería que si la Cancillería habla en nombre del gobierno, pues es porque
todo el gobierno apoya esa condecoración, Luis Ernesto. De acuerdo, seguramente es así, pero Ricardo, lo que sí es evidente es que el gobierno de Gustavo Petro, sea a través de la Cancillería, sea a través de este convocatoria de reconocimiento, está tratando de enmendar los errores que ha cometido en su relación con la Corte. ¿Y a qué errores me refiero? El asedio a la Corte cuando tenían que escoger fiscal y que salió muy mal, que todos lo vimos, como se convocaron a colectivos de barras bravas en frente a la Corte y además con la bandera de la M19, que fue un gran agravio. A ese súmele el comentario desobligante por parte del presidente hablando de los negros, conservadores, obviamente refiriéndose al presidente de la Corte. Entonces, claro, es evidente que el gobierno está tratando de reconstruir esa relación, pero lo hace, creo yo, con algo de torpeza, porque la forma, digamos, lo mejor es no ofender para no tener que después pedir disculpas, pero la forma de pedir disculpas no es con un homenaje lagarto, reconocimientos lagartos de vamos a condecorar, vamos a exaltar. No, lo que hay que hacer es reconocer justamente esa independencia. Si quieren reconstruir la relación, que me parece sano por la democracia, me parece además necesario, pues la forma de hacerlo es justamente evitando ese tipo de expresiones, también reconociendo errores, si es el caso, y lo más importante, entendiendo que el rol o lo que más quiere la Corte es que se le reconozca su independencia, que se le exalte justamente por esa capacidad de ser un contrapeso, no a Petro, a cualquier gobierno. Y en eso creo que pues el gobierno se ha equivocado, ojalá enmiende el camino. Pero Ricardo, algo corto que me dejó pensando mucho escuchando el puntuario criminal de Pichi y de otros de los que estaban ahí. Uno se pone a pensar, mire, las cárceles fueron diseñadas no solo en Colombia, sino en el mundo entero con 3 objetivos. El primero, por supuesto, disuadir a la gente de cometer delitos. Si yo no quiero terminar en una cárcel, pues entonces no cometo el delito. El segundo era la resocialización. Y el tercero, también muy importante, era que no pudieran seguir cometiendo delitos. Hoy las cárceles colombianas no cumplen ninguna de esas 3 funciones. Y nos preocupamos todos los días por cómo se deteriora la seguridad y es absolutamente imposible que este país tenga seguridad nuevamente si esos 3 elementos que son centrales para que las cárceles se conviertan en un disuasor del delito y en un controlador del delito, no vamos a tener seguridad en este país si no arreglamos las cárceles. 7:16 minutos. Luis Ernesto, usted dice que el gobierno intenta restablecer las relaciones con las Cortes. Pero la distancia entre los dos es cada día más grande. Me confirman, María Consuelo, que el presidente sí sabía de la carta de la Cancillería. De hecho, hubo otras gestiones desde la propia presidencia intentando una condecoración, pero una cosa va por un lado y la autopista de lo que hace el presidente y lo que dice el presidente va por otra. Yo le repito el retuit del presidente de la República, de Cecilia Orozco. El alborozo de la Corte Suprema del pasado viernes, eso no es de hace 6 meses o un año, el alborozo de la Corte Suprema con el desaire hecho a quien guste o no es presidente y jefe de todo el Estado en un acto con la presencia de la Corte Constitucional, de la Fiscalía, de la Procuraduría y de la Contraloría, parece un golpe. Jueces o políticos. Pero Ricardo, los magistrados, pues no me quieras tanto. No, claro. ¿Para qué me quieren dar un homenaje con semejantes afirmaciones del presidente de la República? Totalmente. Condecórame menos y respétame más. Condecórame menos y respétame más. Pero adicionalmente es que estos desplantes, además de los que ya se han mencionado, empezaron cuando el mismo presidente en el 2022 delegó al secretario jurídico para las posesiones. Recordemos que él dijo que primero empezó a llegar tarde a las posesiones, los dejó plantados y después dijo, de ahora en adelante todos se posesionan ante el secretario jurídico. Entonces, si ellos escogieron, es decir, su derecho, el presidente mismo menosprecia a los magistrados porque le parece que es muy poca cosa posesionar magistrados. Menospreciando, ¿no?, esa rama del Estado, diciendo que mi subalterno cuando sea usted el que delega en un subalterno una posición, es porque le está dando trato no le de parece segunda categoría. Lo suficientemente importante a él en su agenda priorizar la posesión, lo delegó al doctor Vladimir Fernández y de ahí en adelante empiezan los distanciamientos. Entonces yo sí Ricardo, creo que claramente esto lo empezó el presidente. Esto es una torpeza, empezar a tratar de condecorar cuando lo que ellos están pidiendo es un poquito de respeto y un poquito de independencia. Ya en segundos actualizamos Ricardo, la situación de salud del presidente Lula, operado de emergencia en Sao Paulo. Aurelio, 7:18 minutos. Sí, Ricardo, fuera pues de los roces que han reseñado ya los compañeros en la mesa y usted, a mí me parece que hay otro elemento que hace decoroso el rechazo de esa condecoración por parte de la Corte Suprema de Justicia.
y es que la Corte está en este momento en un proceso de investigación de actos que involucran al gobierno nacional en los temas que tienen que ver con el cohecho con congresistas. No me parece bien que en medio de semejante situación la Corte vaya a recibir una condecoración que a mi modo de ver no tiene una connotación política, como dice Cecilia Orozco. Me da pena contrariar a Cecilia en esto. No, a mí me parece que tiene que ver con la independencia de poderes, tiene que ver con una relación que no necesariamente pasa por condecoraciones y tiene que ver con el mantenimiento de la independencia de la rama, le repito, en un momento donde se está juzgando prácticamente cuál ha sido la política de gobernabilidad del gobierno Petro frente al legislativo. De tal forma que me parece un acto decoroso, me parece un acto independiente, y bueno, el gobierno tendrá otra forma de resolver las contradicciones distintas a dar una condecoración en el Chocó, tratando de borrar con el codo lo que escribió con la mano frente al tema del magistrado Chaverra que todos conocemos. Pues, a pesar de la importancia, Álvaro, del secretario jurídico de la presidencia, el secretario jurídico de la presidencia, que fue en quien delegó el presidente Petro la posesión de los magistrados, no es un par de los magistrados. Y esa fue una de las molestias iniciales de las altas cortes con el gobierno del presidente Petro, que puede parecer menor, pero no lo es, porque de la forma en la que usted mire, si usted mira como pares a los integrantes de otras ramas del poder público, igualmente lo respeta o no lo respeta. 720. Pero una cosa es la posesión de los magistrados y otra la condecoración. En lo de la posesión de los magistrados también me parece que está bien. Si yo fuera magistrado, tampoco quisiera posesionarme ante otra rama del poder, sino ante mi entidad. Además eso era como aburridor para los magistrados y para el presidente, unos actos protocolarios que no tenían como mucho sentido dentro de la democracia. ¿Por qué los posesiona el presidente de la República? Pero otra cosa es la conmemoración. Que estas conmemoraciones a veces sobran, sí. Que muchas son lagartas, sí, pero buena parte del Estado se la pasa en eso y la rama jurisdiccional también. Y ese rechazo pues termina siendo una expresión política. ¿Qué es que el presidente alguna vez dijo esto? Pues es que el presidente sí es una entidad política, entonces los presidentes tienden a pasar un poco la línea. El presidente tiene que respetar a las otras ramas del poder público, claro, y él no lo está haciendo. No, eso no es cierto, claro que lo está respetando. ¿A usted le parece que es respetuoso decir que hay un golpe en marcha porque se posesiona un magistrado ante otro magistrado? No, él no dijo eso, simplemente lo dijo una columnista y ella lo... ¿Y él retuiteó? Y él ¿O es que retuitean desaprobación? No, eso no quiere decir que el presidente haya dicho que la Corte esté dando un golpe. Y en general las relaciones institucionales en Colombia entre los presidentes y las Cortes son tensas, pero son respetuosas. Esta también. Ahora tratar de graduar a Petro de que está irrespetando las Cortes, no, hay momentos de tensión como los tuvieron los gobiernos anteriores. Y ese rechazo sí termina teniendo un sentido político, que no está bien, porque esas relaciones institucionales deben ser así. Si ya el gobierno se tomó esa iniciativa, puede que a uno no le guste, pero pues el rechazarle a una rama del poder una condecoración respetuosa, amable, en el Chocó, de alguna manera para resarcir el hecho de que se dijo la opinión de que un negro iba a ser conservador, que puede ser irrespetuosa en lo personal, pero que también es válida en lo político. Pues es entrar en esa refriega política que las Cortes no se les ve bien. Es que el problema es que el presidente quiere llevar a todo el mundo a la arena política, en la que él es el rey. Él cree que los magistrados, él cree que los periodistas... No, los magistrados están yendo a la refriega política sin necesidad. Como tal. Pero ¿por qué tendrían que aceptar el homenaje, Álvaro? Porque es un homenaje institucional, de una rama a otra. Rechazar un homenaje... Pero ¿no le parece válido el argumento de la Corte diciendo que en aras de preservar la independencia, máxime cuando hoy tiene investigados a 6 congresistas que supuestamente fueron comprados por el gobierno del presidente Petro para que tramitaran algunos proyectos y créditos? ¿No le parece que es lo mínimo? ¿Que lo mínimo es preservar la independencia? Esa condecoración. ¿Usted se imagina lo que pasaría después de la foto del presidente Petro condecorando al magistrado Chaverra? ¿Dónde quedarían las investigaciones? No, eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Tiene todo que ver lo uno con lo otro. Pero permítame, le contesto.
pretender que una condecoración institucional de una rama a otra acaba con la independencia de esa corporación es una pura interpretación política sesgadísima, reforzadísima, que prefieren no. Bueno, eso lo puedo entender, pero decir que una condecoración compromete la independencia, todo el tiempo hay condecoraciones de los militares a los jueces y ese tipo de cosas, y eso no compromete nada, eso simplemente la Corte entra en esa actitud política que no le conviene. Tomo nota de su argumento, Álvaro. Según lo que le entiendo, en su concepto, la posesión no tiene ningún tipo de implicación política, no tiene valor político y no debería hacerse, pero las condecoraciones sí son válidas y tienen un valor político. 7:24, ya regresamos en Mañanas Blue.